Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy Feliz de bien. estar en otro Autores en Línea. En línea, el programa para autores, sobre autores argentinos, también algunos que no son argentinos, ¿no? Extranjeros. Por supuesto, para todos los autores que están en la Argentina y en el mundo. Exacto. Porque nos escuchan de todo el mundo, ¿eh? Así que le mandamos saludos en Italia, en Francia, también nos escuchan de Inglaterra. Tenemos también muchísimos oyentes de Perú, Bolivia, Chile, Paraguay. Bueno, yo tengo oyentes, dos de Nueva Zelanda, Ajá. que allá, por ejemplo, son 15 horas de diferencia, o sea, allá Sí. es jueves. Así que bueno, les mando un saludo. Sí, le mandamos son un amigos saludo. míos, Sí, ¿no? le mandamos saludos a todos los que escuchan el programa, que a veces no lo escuchan en directo, porque por ejemplo Sí. en Europa son creo que las 8:30 de la noche, 9 de la noche, ¿no? Pero lo escuchan el otro día, no sé Sí. cómo hacen, pero lo escuchan y nos mandan mensajes directos, así que felicitándolos, y argentinos que están por el mundo también que nos escuchan, así que felicitarlos. Por otro lado quería agradecer a Gonzalo Calzada la nota que nos dio la semana pasada, que estuvo muy buena. Sí. Y que bueno, acaba de presentar la película con Pepe Soriano y todo, así que bueno, le auguramos una buena onda con su nueva película, ¿no? Sí, le mandamos lo mejor, la verdad que fue fabuloso. Bueno, te cuento que todos los programas que quieran volver a escucharlos o tratar de comunicarse con alguno de los autores que le hacemos entrevistas, pueden entrar a www.argentores.org.ar y ahí tienen del primero al último programa, ¿no es cierto? Así que los invitamos al que se quedó con ganas de escucharlo o querer conocerlo un poco más, porque es bueno, porque también nos cuentan cómo se iniciaron, ¿no es cierto? Cada uno, para que escuchen las experiencias de cada uno de los autores, que no es fácil, ¿no? O sea, pero los que se están iniciando tienen ahí una especie de manual como para escucharlo a cada uno y comunicarse con ellos. Bueno, vos sabés que se hizo la charla sobre ficción en el mundo interactivo y los nuevos espectadores. Estuvo a cargo de Ramiro Zanonorio en el ciclo de charlas con maestras y maestros. Fue el lunes 27 de septiembre a las 19 horas por la plataforma Zoom. Un encuentro, digamos, con la presencia de Ramiro Zanonorio, ¿no es cierto?, que habló sobre el futuro de las ficciones y el mundo interactivo y los nuevos espectadores, que yo siempre digo, hay nuevos espectadores que se han generado, siempre se generan nuevos espectadores, Claro. pero que la pandemia generó nuevos espectadores, ¿no es cierto?, que no Es verdad, en distintas plataformas, ¿no? Sí, esto fue organizado por la Comisión de Culturas de Argentores y invitó a explorar los distintos panoramas de las nuevas tecnologías para las ficciones, para el mundo de todas las plataformas, ¿no es cierto?, que hay ahora, todo también para interiorizarse sobre lo que dije antes, que son los nuevos espectadores y dan lugar a nuevos horizontes, a las historias, a la narrativa para la realidad virtual y la realidad aumentada, realidad mixta, que es lo que se viene, ¿viste? Sí. ¿Sabés que vimos en la tele? Que eso es lo que va a venir siempre. En la tele vimos uno, que fue el reportaje que se le hizo a Susana Jiménez desde Telefe, que lo hizo Cristina Pérez y Barili. Bueno, eso es... me pareció fabuloso. Genial. Es fabuloso, por supuesto que es de una exactitud perfecto, y yo aplaudo, ¿sabes por qué? Porque así tenemos al alcance a todo el mundo, podés hacerlo
de todo con eso. Sí. O sea, eso es lo último que se viene, dice Ramiro San Honorio, no lo digo yo, Sí, lo sí. dice él, que es un especialista, y a mí me gusta todo eso. Así De que, todas maneras, para mí técnicamente fue excelente, de mucha precisión, es todo bárbaro. sí. Pero sabés que me pasa acá en el programa, cuando el invitado venía y estaba al lado nuestro, Ujú. sentado, se genera un Sí, clima es o diferente, es una diferente. sensación distinta a saber que el otro está del otro lado. Por Ujú. más que lo mires a los ojos en Sí, una por pantalla, supuesto, por supuesto. cambia un poco, ¿no? La calidez de la Sí, entrevista, sí, sí, ¿no? la calidez y uno mirarlo a los ojos, ¿no? Como se dice, Sí, sí, pero además, pero también, por supuesto que es mejor la entrevista directa, ¿no? sí, sí, Pero además hay una cosa que, por ejemplo, si uno quiere entrevistar a alguien de Tierra del Fuego, como lo hacemos nosotros, esto es un sí, acercamiento, sí, ¿no es sí, cierto? Porque lo mismo que el que no puede viajar o alguien está imposibilitado, lo podemos hacer a través de todos estos sí. nuevas tecnologías. Te cuento que Ramiro San Honorio es autor, director académico de la licenciatura del diseño audiovisual de la UADE, Sí. presidente del Consejo Asesor de las Nuevas Tecnologías de Argentores, es doctor de Netflix y director creativo de la Warner Media y del Cartoon Network. Como es habitual, la actividad fue gratuita, ¿no es cierto?, Sí. de todo esto, así que el que lo quiera volver a ver, porque se explotó la plataforma, viste que solamente creo que entran 100, 150, y la verdad que fueron increíble la convocatoria, ¿no es cierto?, de la gente nueva que quiere conocer, ¿no es cierto?, los autores que no usaban esto y que quieren conocer, y los nuevos. Así que pueden entrar a www.argentores.org.ar y los saludamos y los felicitamos a Ramiro Sí, San Honorio, que sacó su nuevo libro, ¿no? exacto, sí. Que estuvo charlando acá con nosotros, y por eso el que quiera ver el futuro de las ficciones se llama Mundo Interactivo y Nuevos Espectadores. Esto se realizó el día 27 y ya está en la plataforma de Argentores, en la página. Genial, Fabuloso. buena alternativa para ver el fin de semana, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Raúl. Vamos a presentar a nuestro gran invitado. Estás escuchando Autores en Línea. Y le damos la bienvenida a Daniel Del Bene, que es dramaturgo, autor, director, ha recibido varios premios, entre ellos el del Fondo Nacional de las Artes como guionista de cortometraje, el premio Martín Fierro como mejor telenovela por La extraña dama, también el Martín Fierro por mejor telenovela y el premio Clarín por mejor telenovela por Yago Pasión Morena. Ha hecho cine, teatro. Y lo más probable es que todos hemos visto, aunque sea un capítulo de algo que ha escrito Daniel Del Bene, porque es impresionante los títulos como Ricos y Famosos, Soy Gina, Chiquilina Mía, La extraña dama, Grecia, El infiel, bueno, Amo y muchísimo. Señor, Ay, sí, sí. Ricos y Famosos, que lo dijiste, Yago, Pasión Morena, que fue Sí, vamos a fabuloso. hablar de todo eso y le damos la bienvenida a Daniel Del Bene. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy, Hola Daniel, bienvenido. Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo ¿Qué estás? decís, Raúl? ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien, muy bien. Acá leyendo todo tu currículum. Es impresionante, Daniel, todo lo que has escrito. Quiero saber, ¿vos tenés cada una de esas novelas en tu casa, digamos, el video, los tenés? Bueno, es imposible tener en video todo eso, ¿no? Sí, Eh, sí he grabado, primero, bueno, este, cuando yo empecé a grabar en video era difícil, digamos, porque recién empezaba el video. Ujú. El video hogareño, digo, no el sí, Sí, VHS. sí, Es sí. más, yo La trabajaba en Canal videocasetera. 13 y los chicos de técnica, claro, me iba a comprar mi primer VCR, ¿no? sí, Y le pregunté a los chicos de técnica, porque había dos sistemas, el Beta y el VHS. Y le dije, chicos,
el beta había pegado mucho, era de Sony, y le dije, le pregunté a los chicos de técnica, le digo, che, ¿qué me compro? ¿Un VHS o un beta? Beta, ¿no? Y me dice, no, olvídate, el beta no va a llegar a ninguna parte, comprate VHS. Y ahí me compré mi primer VHS. Qué buen consejo te dieron, porque era Sí, carísimo el sí, beta. bueno, los pibes sabían un montón, eran los Sí, de BTR de Canal 13. claro. Así que recién ahí empecé a grabar algunas cosas, pero no se puede grabar. Las telenovelas tienen, yo por ejemplo, imagínate, Ricos y Famosos tuvo 500, casi 600 capítulos. Qué Dios Es mío. decir, bárbaro. son 600 horas. eh, Tengo algunos videos. Pero la verdad es que sí, tengo grabado algunas cosas, pero no, Claro. sinceramente no todo. Además, en esa época venía la publicidad y tenías que frenar la videocasetera y no olvidarte de prenderla cuando volvía. Y Claro. Sí, no, sí, además era, los videocassettes, los VHS eran de 3 horas sí, perdón, creo que eran de 1 hora y yo los ponía en en baja velocidad más calidad, lenta sí, para poder grabar 3 capítulos en un sí, solo, bueno, nada, era imposible, no es como ahora, digamos. claro, claro. El Eh, otro día con Sergio Baiman nos acordábamos de cómo era todo cuando nosotros empezamos. ¿Y cómo era? A ver, ¿qué hablaban? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que más recordaban? Bueno, lo que más me recuerdo yo era cuando esculpía la piedra para escribir los argumentos en las cuevas de Altamira, que hay unos señores cazando. No, Claro. bueno, no, era difícil. Por empezar, cuando yo empecé muy joven, y se escribía en stencil. Ujú. Mm, Mirá. ¿en O sea, la serio? máquina de escribir se ponía el stencil y se sacaba la cinta de la máquina, se sacaba porque golpeaba el tipo desnudo sobre el stencil y lo perforaba. Ujú. Ajá. Después eso iba al mimeógrafo y por la perforación pasaba la tinta, entonces quedaba el libreto, así se imprimía. Ujú. Eso me dejaba la máquina como, porque después los pedacitos de cosa que iba sacando el tipo caían sobre la máquina, entonces quedaba como si le Mm. hubieran rayado queso encima y había que mandarla a limpiar cada 20 capítulos. Ay, no. Qué No, era un bárbaro. mundo mucho más divertido que el de ahora. El de ahora uno se sienta en la computadora y escribe. Y yo creo que fui uno de los primeros que escribió telenovelas en las computadoras. Ah, Ah, mira. mira vos. ¿En qué año fue, Sí, te acordás? eso fue en el año 89 con Ujú. La extraña dama, con Mm. Ujú. una computadora que había traído Omar Romay de Estados Unidos, Ujú. y con un programa, un procesador de texto que no era Word, era Multimate, se Ujú. llamaba. Ujú. Este, pero antes que eso, después se adelantó mucho técnicamente el hecho de que ya no había que escribir en stencil, se podía escribir en papel Ujú. porque se hacía la fotocopia. Entonces, en vez de Claro. mimeógrafo, la sección mimeógrafo de los canales desapareció y aparecieron las fotocopiadoras. Repetime en qué año fue eso. De la computadora, Sí, no, de cuando vos empezaste que dijiste que te regaló, que Omar Romay te había traído eso. Sí, la computadora le Ujú. trajo. la computadora, sí. Sí, me acuerdo, eso fue año 88, 89, me Ujú. parece. La extraña dama Ajá, fue. porque antes habías escrito Amo y Señor en el 84, ¿no? Amo y señor lo escribí en stencil. Ajá, mira Ujú. vos. Ahora, Eh, no, ¿cómo eran los ritmos sí, de, sí, creo que fue en stencil. Ujú. cómo eran los ritmos de trabajo? ¿Iban adelantados con los capítulos o iban ahí muy encima del capítulo de la puesta al aire? Bueno, sí, en general los contratos decían que uno tenía que entregar con 5 días de anticipación. Ujú. Pero la verdad es que había novelas que por las características de la producción y por todo cómo venía barajado, se hacía o sea, yo escribía, entregaba hoy a mediodía lo que se grababa mañana. ¡Ay, qué Ujú. Qué horror! bárbaro. ¡Qué Sí. nervios! Porque si un día no Este, estás inspirado, ¿qué pasaba? bueno, a ver, Amo y Señor, el último capítulo, me dieron una oficinita que era de un señor que se llamaba Montero Ujú. en Canal 9
y mientras se grababa el primer bloque, yo escribía el segundo, venían a buscar el segundo bloque y lo iban Qué a grabar y bárbaro. yo escribía el tercero. Ay, qué O sea que nervio. yo el último capítulo de Muy Señor se escribió mientras estaba grabando. Claro. Mm. Recordemos que estás hablando del pasaje Heli, Canal 9 en el pasaje Heli, ¿no? Sí, Ujú, correcto. perfecto. Ahora, Sí, sí. Alejandro Romay intervenía, se acercaba y te decía algo, no sé, che, este personaje dale más protagonismo o menos, o no interfería en nada. El trabajo con don Alejandro era cotidiano, digamos. Era un dios, Ujú, ¿viste? O sea, era lo más. Yo sentí mucho placer trabajar con él. ujú, Sí, Eh, no sé, era un tipo muy creativo, le gustaba mucho intervenir ujú, en sus creaciones, le gustaba mucho tener elencos, grabar ficciones. ujú. sí, Imagínense, miren, para que se vea cómo era la televisión en esa época. Venía el noticiero de mediodía que terminaba a la una. A la una empezaba la primera novela. En este caso, por ejemplo, a Muy Señor. La una era como un prime time, o sea, sí, A Muy Señor tenía 42 puntos de rating. Ujú, Eh, y lo veía todo el mundo. sí, sí, Absolutamente todo el mundo. A las 2 de la tarde empezaba otra novela, a las 3 de la tarde empezaba otra novela, ya van tres. sí. ujú. A las 4 de la tarde otra novela, a las 5 de la tarde otra novela, a las 6 de la tarde otra novela. Qué bárbaro. Y después venía Nueve Diario, creo 9 que era. diarios, sí. Y después a la noche había ficciones Ujú, de unitarias. ujú, O sea, estaba, no sé, qué sé yo, Regalo del Cielo, o sí. estaba Alta Comedia, o estaba, bueno, siempre había... O sea que Alejandro ponía en el aire unas 30 horas semanales de ficción. Qué bárbaro. Y él Y, también Sí. se preocupaba mucho por la música, ¿no? Él se preocupaba ujú. Sí. por todo. Es ¿Y te decir, marcaba, perdón, Daniel, cuando iba en el guión, algún personaje pegaba o algo, te decía, mirá, me gustaría que escribas sobre esto más o darle más protagonismo, o alguno que pidió aumento y dice, bueno, tenés que matarlo, tiene que chocar, Ay, ¿no? no. Porque era así, ¿o no? no, nunca me pasó eso. Ajá. Ujú, La verdad es que nunca me pasó. ujú, Este, Trabajar con Alejandro era trabajar en colaboración, era como un compañero más, ujú, digamos, ¿no? ujú, O Sí, sea, y además era un tipo muy abierto, o sea, por ejemplo, un día me dice, vamos a hacer una versión de una novela vieja, que qué sé yo qué, que no me acuerdo si era La Pecosa o algo así. ujú. Entonces me dice, yo quiero que hagas la adaptación. Esa novela fue Chiquilina Mía, que era una novela de las 4 de la tarde, digamos, de Sí. Canal sí. 9 con Fanego, con Garzón, con Verónica Varano, bueno, y con un elenco, Gilda Lucek, desde Gilda Lucek hasta pasando por, no sé, eran todos unos elencos con unos Sí, nombres que, tremendo, sí. Impresionante. sí, uno cuando se sentaba a escribir para esos actores temblaba un poco, ¿no? Pero igual eran muy profesionales y la verdad que era muy bueno. Entonces, este, mm, la primera reunión de trabajo, él me dice, bueno, mira, yo quiero que hagas así, 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 así. Y yo venía con otra idea. Ujú, Yo ya había trabajado, o sea, yo había ido a la reunión con mis ideas de lo que iba a hacer con esa historia. Y él cuando me empieza a hablar, yo dije, uy, voy a tener que hacer todo de nuevo, me voy a tener que plantear todo de nuevo. Y lo que uno tiene que hacer es plantearse algo que sea creíble para uno, porque cómo uno va a escribir algo en lo que no cree. O sea, uno tiene que sentir que la historia está fuerte y sólida y uno sabe dónde va. Y entonces, claro, él me vio, se ve que se me veía en la cara eso. Y entonces me dice, ¿por qué no estás de acuerdo? Le digo, bueno, yo en realidad, Alejandro, había pensado otra cosa. Y dice, ¿qué pensaste? Y entonces le empiezo a decir, bueno, yo lo veo así, 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 así. Ah, bueno, hacelo así.
Qué bueno. Qué Y me bárbaro. fui con mi idea, o sea, era un tipo reabierto, recreativo, y cuando veía que algo podía funcionar mejor que lo que él había pensado, le daba vía libre, decía, dale, hazlo así. Qué bueno. Confiaba mucho en los profesionales que él contrataba. A diferencia de otros productores con los cuales trabajé, que estaban todo el día diciéndome, no, si no, bueno, reescribime esto, no, Ah, porque que Ujú. se usa mucho. Sí, hoy sí. Por eso Él mi confiaba pregunta mucho. anterior. Ujú, Él se metía, pero a su vez confiaba en el profesional que él contrataba. ujú, De modo tal que él tenía un colaborador muy cercano, ujú, que todos los que trabajamos en Canal 9 lo conocimos, ujú. que también se metía bastante. ¿Quién era? Y ¿Se puede decir? sí, Mario Bocco. Ah, sí, Eh, hasta ahora lo tengo de amigo. sí. Vive en Miami. Le Entonces un día mandamos un saludo Mario, porque escucha este programa, ¿eh? sí, no, Sí. bueno, yo lo aprecio mucho a Mario. Ujú. Es más, creo que somos amigos en Facebook y Sí, todo. sí, 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 está en Se lo Facebook. extraña Ujú, a Mario. Pero bueno, era también de intervenir bastante. Y entonces un día Mario le dice, a ver, mirá, fíjate, le dice, esto me enteré por Pablo Alarcón, un día me lo contó. ujú. Me dice, no, que fue Mario y le dijo que había que recomendarte un par de películas que vieras para ver si las metías en la historia. Ujú, Este, y Alejandro le contestó, déjalo tranquilo, Adelbene sabe lo que hace. ujú. Qué bueno, qué bueno, qué Esto me bueno. lo contó Pablo Alarcón. Y ese Ujú. era Romay. Sí, 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 sí. sí. Bueno, por Eh, algo era el zar de la televisión, ¿no? ujú. No, era un capo, era un Sí, dios. Yo sí, lo sí. adoraba, yo lo amaba. Y otra cosa era el elenco, muchos que eran permanentes, ¿no? O sea, varias de las novelas, o estaba Luisa Culioc, o estaba Arnaldo André, o no sé, Beatriz Bonet, o sea, tantos que reiteraban, ¿no? El elenco con las distintas novelas, ¿no? Bueno, no, en esa época lo que sucedía es que cada canal de televisión tenía sus propios actores, Claro, sus estrellas, ¿no? De las estrellas y telenovelas. sus elencos, Claro. Claro, Ujú, exclusivos del canal. ujú, exclusivos del canal. ujú. Y muchas veces el pase de un actor de un canal a otro era como lo que sería hoy el pase de un jugador de fútbol Claro, sí, a sí. otro club, Qué digamos, ¿no? bárbaro. Lo que Claro. pasó con Messi del Barcelona al PSG, que fue un revuelo, a veces era un revuelo que Rodolfo Bebán pasara de un canal al otro. Claro. Eso Claro. sigue pasando en México hoy, ¿no? Con los actores. Bueno, lo que pasa es que México tiene una industria Ujú. del audiovisual y la telenovela. Este, y eh, hay como que esas cosas siguen funcionando. Lo que pasa es que acá no tenemos esa industria. O Claro, porque sea, yo veo, viste, a nivel internacional que cuando se pasan de una empresa a otra, hacen tapas de revistas, todo como si fuese un jugador de fútbol. Vos bien lo dijiste recién, ¿no? sí, 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 porque es el elenco del canal. Ujú. Y supongo yo que en México será el elenco de la productora Sí, o sí, sí. de lo que fuera. Sí, Claro. sí. Vos, cuando entregabas los guiones y todo, ¿ibas al set, si tenías tiempo, al set de grabación, te relacionabas con los actores o no? Sí, sí, claro. Sí. Digamos, había una época en que los actores éramos muy importantes. O Mm, Ujú, sea, primero que no había equipos autorales, digamos. ujú. El autor, yo escribía, la telenovela se escribía uno solo. O Ah, sea, yo ¿sí? todas las tardes, todas las mañanas me levantaba, Ajá. ponía el papel y en 6 7 horas tenía un capítulo escrito. Con todos los personajes. Sí, 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 un Ajá. capítulo completo Claro, no escrito, o tenías sea, no equipo. había no, hoy escaleta, hay no había nada. Yo me equipo, claro. sentaba, ponía Claro. la hoja en la máquina y escribía. Mm, Ujú. Entregaba el capítulo, o Claro. sea, yo solo. Ujú. Y a mí se me consultaba sobre todo, o sea, Claro. pues yo iba a los castings. Claro, claro. El- El el- autor tenía que ver con los castings, ¿no? yo iba al casting Ujú, con el productor y el director. ujú. Los tres, éramos como una mesa examinadora. Entonces desfilaban
los postulantes y nosotros intercambiábamos ideas respecto a... Y además la voz del autor es importante porque el autor necesita saber qué actor va a ser, va a decir, sobre todo en ese ritmo de trabajo, Claro. donde yo voy a poner una hoja en el papel y dentro de 6 horas tengo el capítulo escrito. Yo necesito saber quién va a decir lo que estoy escribiendo porque me es muy importante a mí. Por Claro. ejemplo, te doy un ejemplo. Yo escribí una novela, mi primer novela, que era de una productora independiente. La escribí y no sabía cómo era el elenco. Entonces, cuando vi el primer capítulo, ahí estaba Arturo Bonín, había unos actores. Y yo, por ejemplo, con Arturo me pasó que yo dije, wow, qué buen actor este pibe. Y empecé a pescarle su forma de hablar, su forma de... Y empecé a escribir para eso. Claro. Esa Entonces novela yo lo fue, que yo perdón, El escribía, secreto de Ana sabía Clara. cómo lo iba a decir Arturo, por ejemplo. Eso es la primera vez que digamos, como estaba empezando, era la primera vez que me pasaba que me di cuenta de que la forma de decir las cosas de un actor me resultaba muy útil a la hora de escribir, porque yo escribía el diálogo y decía, yo sé cómo lo va a decir Arturo. Claro, claro, Y el personaje. funcionaba, ¿entendés? Qué bueno. Entonces es muy importante. De todas maneras, eran actores que hoy son todos reconocidos. No hay ninguno que haya quedado en el camino. ¿La novela que hablas era El secreto de Ana Clara? La primera, esa. Creo que era esa. Sí, Sí, de sí, 1980 tengo acá. con Rita Terranova Con Liporache, Sí. Juan Tenuta. Sí. sí. Pero bueno, eran Me da actorazos. miedo, ¿cuánta información que tenés? Estuvimos investigando. Estuvimos investigando, señor Del Bene. El otro día me encontré con Rita Terranova y nos acordábamos del secreto de Ana Clara. Divina, Rita. Claro, Sí. pero además era una época, yo en esa época iba al colegio y era así como decías que a partir de la 1 todo el mundo veía, no era solamente el ama de casa, volvíamos del colegio y aunque algunas cosas no entendiéramos, era mientras comíamos, almorzamos, veíamos la novela y con algunas No, nos enganchábamos más que con yo te otras. cuento una cosa, por eso te decía lo del prime time y que lo veían todos. Amo y Señor, por ejemplo, que bueno, que fue un éxito impresionante. A ver, ¿cómo te explico? Yo fumaba en esa época y bastante, porque había que escribir y era duro. Y entonces iba al kiosco a comprar cigarrillos y había un señor. Y la kiosquera que me conocía me dice, che, ¿qué va a pasar mañana? Porque mirá cómo terminó hoy. Qué Y bárbaro. entonces el tipo escuchaba y dice, ¿qué es lo que va a pasar mañana dónde? No, en Amo y Señor, dice, porque él escribe Amo y Señor. Y el tipo me queda mirando y me dice, ¿vos escribís Amo y Señor? Le digo, sí. Y me dice, no te puedo creer. Era policía. Me dice, nosotros todos los mediodías en el casino de oficiales vemos Amo y Señor. Ah, qué lindo, Claro. qué satisfacción para vos, ¿no? Perdóname, y una vez fueron a grabar al zoológico de Cutini, que estaba en aquella época, Sí. porque Hernando Andrés se peleaba con un puma y salvaba a Luisa Culioc en la selva misionera del ataque de un puma. Entonces fueron a grabarlo a Rodríguez. Qué Y cuando imaginación. en Y la todo ruta- eso lo escribiste vos. Qué imaginación del Bene. Entonces cuando van cuando vienen por la ruta y paran a comer a mediodía, paran en una estación de servicio donde paraban a comer todos los camioneros. Entonces, estaban todos los camioneros. Entonces entra Arnaldo con Luisa y qué sé yo, y los tipos estaban viendo a Muy Señor, y entonces estaban todos los camioneros mirando la televisión, y cuando hacen así, lo ven entrar a Arnaldo Andrés, se pararon a aplaudirlo. Qué bárbaro, qué bárbaro. En esa época no había selfie, nada, así que ahí era... No había No. selfie, no había nada, pero Era- quiero decir, lo veía todo el mundo, el camionero, el policía, la del kiosco, Sí. y yo iba caminando por la calle, me acuerdo, a esa hora, me pasó con varias novelas, y por las ventanas, yo vivía en Olivos y había todas casas bajas, entonces yo pasaba y por las ventanas iba escuchando la música de la novela. Qué bárbaro. Claro. Pero además vos escribiste muchísimas novelas que le gustaban a los hombres y a las mujeres.
¿no es Sí, cierto? pero quiero detenerme en lo de Amo y Señor Sí, por las polémicas de la cachetada y todo sí. eso, que ahora pasó con una serie también de Estados Unidos, Seinfeld, que van a sacar capítulos. Ya lo habíamos hecho acá antes, antes que en Estados Unidos. Sí. Digo, eso te llegó algún comentario, igual no la están dando ahora, muy señor, digo, pero hay un cambio, ¿no? En eso. Eh, a ver, yo primero quiero aclarar que la historia, básicamente la había planteado Lozano Dana, que es Sí, también Carlos fue Lozano no. autor, Sí. digamos. Yo escribía los libretos, pero él figuraba como era el autor de la historia. Entonces, después incluso él escribió los primeros primeros capítulos. Ujú. Y yo después lo continué a partir de ahí. Con lo cual, Carlos, de quien aprendí mucho además, Ujú, porque Amo y Señor fue mi primer novela en el fondo. ujú, Sí. Había escrito cosas como El secreto de Ana Clara y todo, pero bueno, mi primer novela importante fue Amo y Señor, y yo aprendí mucho de Carlos. ujú, Este, y había una característica que era que era una novela masculina, digamos. ujú, Había como una cosa de que no estaba dirigida a la mujer, sino que había algo que le gustaba a los hombres también. ujú. Ujú. Porque, por ejemplo, Muchacha Italiana viene a casarse, por dar un ejemplo. Sí. Sí. Mostraba la vida de una señorita que venía de Italia, qué sé yo, y la empatía era con la protagonista femenina. Sí, Si ustedes se fijan en Amo y Señor, el protagonista es masculino, Sí. sí. y la empatía va con él también. Entonces Mm. el hombre se siente representado en la telenovela, en Ajá. esta telenovela, tipo de telenovela. Sí. Ujú. En Muchacha Italiana no, Ujú, Ujú. porque era el sueño de la chica con el señor rico. Entonces, pero acá no, acá es el varón, casi el protagonista. Es el varón que quiere conquistar a una mujer y la mujer lo desprecia y porque lo considera inferior, aunque tenga más plata que su familia, bla, bla, bla. Y entonces hay como una especie de ida y vuelta de esta conquista de este tipo, ¿no? Entonces es una novela masculina, básicamente. Y a partir de ahí a mí me quedó eso de escribir novelas masculinas, o sea, de ajá, donde los protagonistas son varones, Sí. ujú, también las mujeres, por supuesto, la ujú. heroína, Sí. pero básicamente es el varón el protagonista. Entonces surgió eso. Y eso después creó de alguna manera un estilo que todavía se usa, ¿no? Sí, Ujú. después vino El Lobo, también con Arnaldo André, El Y Infiel. la viuda Sí. blanca también. Era una viuda, pero el hombre estaba muy... Esa también es una Ujú, historia de Lozano Dana. ajá. Ujú. Este, Era una viuda que tenía dos hijos adolescentes y era virgen. Virgen, era una española, recordame el nombre. Katia Era Carmen Alemán. Sevilla. Y Carmen Katy, Sevilla, que sí, la conocí, yo estaba en el canal en ese momento y sí. hablábamos todos los días. Y yo le Sí, era preguntaba, divina. Yo trabajé yo le muchos años con preguntaba, ella. ¿por qué sos virgen si tenés hijos? Bueno, hay toda una explicación, ¿viste? Claro, Porque era ¿no? virgen. Por eso te quería recordar esa, porque yo estaba en el canal en ese momento, era uno de los bailarines del canal, y ella venía y le encantaba ver los ensayos para distraerse. Daniel, contame cómo era el tema de los títulos de las novelas. ¿Cómo llegaban a poner esos títulos como Amo y Señor, duro como una roca, frágil como el cristal? ¿Cómo llegaban? Bueno, a ver, Amo y Señor fue... también debo decir que Amo y Señor es una producción de Raúl Lecouna. Fue la primera producción de Raúl. eh, que venía de ser ejecutivo en Canal 13 y trabajar con Quique García Fuertes, que era un gerente importante de la televisión argentina en Canal 13. Y fue su primer producción, con todo el riesgo que para ellos significaba. Romay todavía no estaba en Canal 9. Ujú. Estaba... bueno, había porque el canal Estaba era del intervenido, Estado. ¿no?
Estaba intervenido en ese momento. Estaba intervenido. Ujú, El único, o sea, los canales habían sido expropiados, ujú, pero el único que no lo había entregado era Alejandro. Alejandro Romay no lo entregó al canal, se lo sacaron. ujú, No hubo un arreglo que te doy una guita y bla, bla, bla. Ahí él no quiso entregar el canal, se lo sacaron, lo expropiaron y estaba en litigio. Por supuesto, apenas en el año 83, que aparece la democracia, sobre fin de año, diciembre, en el año 84, ujú, unos meses después, inmediatamente se lo tienen que reintegrar a don Alejandro el canal porque era ilegal lo que habían hecho. Entonces, cuando vuelve la democracia, lo primero que hacen es entregarle el canal a Alejandro, que es el primer canal privado, hasta que se privatizaron después los demás. ujú, Ujú. Eso fue después del gobierno de Alfonsín, creo que lo hizo Menem. ujú, Entonces, el Canal 9, cuando arranca Muy Señor, está en manos del interventor. Y cuando lo toma Alejandro, es el éxito del canal. Y ahí es donde yo lo conozco a él y dijo, a ver quién es el chico que escribió esto. ujú. Y bueno, nada. Y el tema de Apa- los títulos de las novelas, opinaba, me imagino, Alejandro también, ¿o no? Bueno, esto de la novela, por eso dije lo de Sí. fue entre Raúl y eh, fue como había tres patas ahí en esa producción de Muy Ujú, Señor. Era ujú, una producción independiente de Raúl Lecogna. ujú, Estaba también intervenía en la producción Arnaldo, ujú. que eligió la historia. Sí. Y Carlos Lozano, que fue el que un poco vendió la historia, ¿no? La Vendió historia. su proyecto. Nosotros habíamos hecho una historia parecida para México. Ujú, Mm. O sea, yo trabajé con Carlos. Yo lo conocí a Carlos por María Banner, que era una actriz muy Sí. amiga mía, sí. divina María. Y como, bueno, le dijo a Carlos, che, yo conozco un chico que escribe, Ujú. audaz ella, porque nunca había leído qué cosa había escrito yo. Y así lo conocí a Carlos y nos pusimos a escribir para México. Qué bueno. Y esa misma historia, después muy modificada, fue la que terminó siendo Muy Señor. Y creo que un poco el título vino ahí, ¿no? A Muy Señor, Mm. de Carlos, creo. Sí. Y bueno, y tanto Arnaldo como Raúl lo aceptaron. Después vino, no, después, por ejemplo, creo que Duro como la roca es una idea de Alejandro, sí, Ah. de Romay. Sí, le gustaban ciertos títulos. Sí, es que el título es importante también. Era poeta, entonces, Sí. este, Es yo muy tengo lindo un el nombre, par Duro como de la roca. poesía de Alejandro dedicados. Y No, La extraña dama también es un Claro, un titulazo. La titulazo, la extraña extraña. dama, sí, es la buenísimo. extraña. Este, pues, La extraña dama era originalmente un radioteatro cubano que después se transformó en una historieta Ujú, y Omar Romay compró la historieta y yo lo que tenía para adaptar eso creo que eran unos 15 capítulos de una historieta. El guión era eso. ujú. Mm. Entonces, con esos 15 capítulos de historieta, que eran unos diálogos básicos, mayormente era dibujo, hicimos 110 capítulos de La extraña dama. Qué Qué bárbaro. bárbaro. Que era una monja que por la noche salía por un agujero del convento y se transformaba en una condesa. Qué Sí, sí. bárbaro. Oíme, Era y como después de Canal 9 vos pasás a Canal 11, ¿no? También. Bueno, en Canal 9 hicimos toda la carrera, después lo conocí a Oscar Ibarra, Ujú, Sí. con el cual escribimos Mujercita, yo lo conocí en Mujercitas, y después Ricos y Famosos, y estuvimos 4 años con 2 novelas. O sea, ujú, Sí. y después yo me quedé, pasó a ser Azul Televisión, Azul. hubo toda una movida y Sí. ujú, ya empezaba a desaparecer la televisión como nosotros la conocíamos, ujú. Mm. que era con un dueño con apellido y domicilio conocido. A Claro. partir
ahí empezaron las sociedades a Las intervenir. empresas, ¿no? Claro, las Ujú, empresas. ujú. Entonces, aparecieron misteriosamente unos australianos que no Sí, hablaban español, es verdad. y compraron el canal cuando lo dejó Alejandro. Ujú, Y como para ellos son muy señor, era la nave insignia que mantenía todo el canal, nosotros dijimos, bueno, ya terminó, tenía como 1 año y 3 meses la novela en el aire. ujú, Se había ido Natalia Oreiro y Diego Ramos, que eran ujú, los protagonistas, se habían ido. ujú. Seguimos 3 meses más, el rating en vez de bajar subió, Sí. por esas magias que tenemos los autores Ujú. de crear adicción en la gente. Y, Pero qué buena y novela esa, ¿eh? sí, sí. Y Increíble. los australianos dijeron, y entonces le dijimos, bueno, pero se agotó, los protagonistas se fueron, hace 3 meses que venimos entreteniendo a la gente y creando su interés, pero bueno, todo tiene un límite. Claro. No, entonces agarramos otra novela que yo había pensado, la hablamos con Oscar y dijimos, bueno, vamos a llevársela. Y les gustó mucho a los australianos, pero dijeron, pero se tiene que llamar Ricos y Famosos. ¿De dónde sacaste la mala de ricos y famosos? Carla, S- Carla, Sí, Carla, Carla. no, pero Carla venía, es curioso eso es muy lindo porque Carla Lucero, es un personaje que hizo Karina Zampini, Sí. Sí, sí. este, y empezó, en realidad es un personaje de Por Siempre Mujercitas. Ajá. ¿Qué? Era una ex mujer que tenía un hijo de Juan D'Artés, que era el que en ese momento era como la pareja con Viviana Sacone y todos. Ujú, Era una historia. Mujercitas era así. Inspirado en que la película tenía éxito, Alejandro nos dice: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una historia donde haya una mujer viuda con 3 hijas, ujú, una es estudiante secundaria, la otra es abogada, la otra es periodista, la otra es médica, eran 4. Era Paola Krum, era la periodista, ujú. Magalí Moro era la abogada, Sí. y Viviana Sacone era la médica. Y después estaba esta chica, ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, Ujú. Valeria Britos. Ah, Valeria María Brito, Britos. sí. Ujú, Valeria Britos era estudiante secundaria y bueno, después se fue para hacer La Nena, una versión de La Nena. ujú. Este, ¿Cómo será que hicieron toda una versión de La Nena y después terminó y volvió a la Sí, novela? es verdad. Seguía Mujercitas. Es Sí. verdad. Pero esa Carla Eh, Lucero hasta hoy le piden, quiero que hagas una mala como Carla Lucero. Yo sé Claro, porque ando por todos lados y le piden a los que escriben, eh, quieren una mala así. hicimos, la verdad que es un personaje mágico, Carla Lucero. Bueno, la cuestión es que apareció como tercera en discordia entre Viviana Sacone y Juan D'Artés y claro, empezó a hacer maldades. Pero era tan creíble lo que hacía y lo hacía con tanto placer y nosotros le escribimos con tanto placer Ujú. que llegó a ser un personaje. Un día nos dice, bueno, tenemos un problema, chicos. Bueno, ¿qué pasó? Y Paola Cruz se va. Ajá, y bueno, nada, que se va a ir es una protagonista. Mira, yo, mientras no me toques a Karina Zampini, se puede ir todo el elenco. O sea, Porque porque era la que Esa Carla Lucero salía de vos. claro, se sostenía todo. Si se va ella, estamos en el horno, pero Ujú, mientras tanto, entonces, bueno, se fue Paula Crun, después entró Carolina Papaleo, ujú. pero ahí la que sostenía todo era Carla Lucero, el Sí, personaje. la Entonces, verdad que cuando es un termina Mujercitas, Sí. y que por supuesto una vez la habían internado a mi mamá por cuestiones de salud así que suelen suceder. Y claro, yo iba a visitarla al coso y todos sabían entonces ellos que veían Mujercitas, todos los médicos se veían identificados porque mucha parte pasaba en el hospital. Y vino una señora que estaba internada con mi mamá, que por supuesto mi mamá le contaba a todo el mundo,
Y la señora viene me agarra en un pasillo, me agarra las manos y me dice, por favor, hagan algo con esa chica, yo me voy a dormir muy mal, porque no puede ser que haga todas esas cosas y nadie le haga nada. Pero aparte Karina Zampini hasta ahora sigue haciendo, a veces le dicen, haceme un poquito de Carla Lucero, y ella dice, miren que no es mío, y lo hace. La va a acompañar siempre eso. Karina, que recién empezaba, Ujú. o sea, que nunca había hecho prácticamente nada, venía en colectivo y un Ujú. día dijo, por favor, yo no puedo venir más en colectivo. Que querían pegar. No, no, la querían matar. Eh, Así que el canal le tuvo que poner un remis para traerla, Qué porque bárbaro. no, o le mandaban taxis. Sí, Eso sí. fue así. Y un día, haciendo ricos, Ujú. Romay dice, la tenemos que traer a Carla Lucero, que es la primera vez que, por lo menos que tengo memoria, que ocurre que un Sí, personaje que pega mucho en una novela aparezca en otra, que no tiene nada que claro. ver. Claro. Porque no había ningún personaje que estuviera relacionado con lo que ella Ujú, había hecho en Carla ujú, Lucero. Entonces dijimos, bueno, le dije a Alejandro, vamos a pensarla, yo hasta que no le vea, porque traerla por traerla ujú. sería un fiasco si no sabemos qué Claro. hacer con ella. Entonces Sí. tenemos que armar algo que sea muy potente para que este personaje pueda, que además viene con Ujú. tanta carga, ¿no? No Sí. podemos, a veces suele ser un fiasco venir con un personaje que crea una expectativa bárbara y después no saber qué hacer con el personaje. Y que el Entonces, personaje lo que esté se nos... protagonizado por la misma actriz, porque Claro. también si cambias de actriz, Entonces, claro, no, sí, obviamente el único sentido que tenía es que lo hiciera Karina, claro. obviamente. Entonces, como había quedado embarazada Natalia Oreiro, el personaje, Ujú. y el padre de Diego Ramos, que era el villano, Sí, malísimo. eh, sí, Luciano Salerno, Sí. este, le quería por todos los medios de que esa chica perdiera el bebé. Pero Ujú, como lo defendieron con uñas y dientes ujú, a ese embarazo, la idea era que Karina Zampini, que era médica, ujú. eh, terminara siendo una prima del personaje que hacía Jessica Jules, que era También. la pareja de Salerno Sí. en esa novela. Y entonces le encargaban que le robara el bebé cuando naciera. Qué Dios va, mío. qué va, qué cabeza. El personaje de Carla Lucero tenía sentido. Claro. Claro. Ujú. Entonces, entra Carla Lucero y bueno, sigue haciendo de las suyas en Rico y Famoso también. Eh, Qué no, la bárbaro. vida del actor es complicada, ¿eh? No se crean. Hay que pensar esos mundos, esos personajes. Ujú. A mí me resultaba muy placentero, sobre todo escribir algunas novelas me resultó muy placenteros, otras no tanto. Ujú. Pero, por ejemplo, Ricos y Famosos, Mujercitas bueno, y Ricos y Famosos y Amo y Señor. Amo y Señor, sobre todo, fue la primera vez que yo tenía ganas de sentarme a escribir, porque era como, ¿vieron cuando uno pesca un buen libro o una buena serie en Ujú. Netflix y Sí. Sí, está esperando llegar a casa para sentarse a verla? sí. Bueno, yo estaba esperando sentarme en la máquina para meterme en esos mundos, ¿no? Ujú. Porque yo me sentía que me movía entre esos personajes mientras lo escribía estaba viviendo con ellos. Entonces, no veía la hora de sentarme a escribir. Y Ujú. me Qué- pasó también con Ricos y Famosos y con Mujercita. Más allá de que es muy cansador escribir un capítulo por día, Ujú. y bueno, y nada, y las cuestiones de producción y de actores y los conflictos, más allá de eso, el hecho de sentarse y meterse en ese mundo con la cabeza, a mí me causaba mucho placer. Tu personalidad, digo, ¿vos te identificás con alguno de los personajes que has escrito? Eh, en general yo tenía una característica que era una técnica que yo me había inventado, más allá de las técnicas de escritura que había aprendido en distintos
cursos, seminarios y escuelas. Yo después empecé a elaborar mi propio método y, por ejemplo, bueno, para escribir, eh, yo trataba primero de por eso decía yo que los protagonistas masculinos transformaban a la novela en masculina, porque yo tomaba la protagonista, digamos, y trataba en alguna manera de fantasear una relación amorosa, ¿no? Con el personaje, con la cara de la actriz, por supuesto. Y Claro. entonces a partir de ese lugar, el personaje del galán decía cosas que le hubiera dicho yo, por ejemplo. Qué bueno. Mirá vos. ¿Cuál le da un carácter de, de, de verosimilitud? Real, Digamos. una realidad. O sea, claro, por ejemplo, Luisa Culioc o Natalia Oreiro, había características de ellas que yo las veía desde un lugar de conquistador, digamos. Claro. Y entonces era a medida, ¿no? No se le decía a Natalia Oreiro lo mismo que se le decía a Luisa Culioc, No, digo. claro. Claro, dos personalidades diferentes, sí. Ahora, ¿y la Eso es. respuesta de la actriz era la que vos hubieras preferido? ¿En qué sentido? Digo, cuando hacías esa pregunta, como si fueras vos la respuesta de No, la... bueno, uno también fantasea lo que va a responder. Por Claro. eso digo, sí. Claro. Es como si vos decís, no sé, fantaseás con un chico que te gusta y le querés decir algo y después fantaseás lo que te va a responder, que a Exacto. vos te viene bien. Sí, sí, sí. Esto era lo mismo. Claro. Era un ida y vuelta que sucedía bueno. solamente en mi cabeza Qué buena y que técnica. después se trasladaba a la pantalla. Y Ujú. creo que eso daba mucho resultado. Sí. Sí. De hecho, ha dado mucho resultado todo lo que has escrito. Daniel, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Hace mucho que no escribís televisión? ¿Hace poco? Yo terminé de escribir televisión con mucho alivio. Hace cosa de 3 años que habíamos escrito para México. Hubo una época en que se vendió mucha novela a México. Ujú. Eso ya no sucede, lamentablemente, pero bueno, yo hice el cálculo, empecé en el año 84 con Amo y Señor, bueno, Sí. empecé en el 82 escribiendo cositas sueltas en televisión. Después coqueteé con, no, pero en serio, cuando ya me metí con Amo y Señor y entré en Canal 9 y empecé a trabajar con Romay, a partir de ahí yo llevo 35 años escribiendo televisión. Sí. No, además escribiste Entonces, cine, teatro. Sí, nos sí, quedamos. pero Nos básicamente queda corto el durante- programa para hablar de todo. Te vamos a tener sí, nuevamente, seguramente. podemos hacer una segunda parte si Y quieren, sí, el pero Sí, segundo por episodio. supuesto. segundo episodio. Pero básicamente ya no quiero escribir televisión. Ujú, La verdad que no. ujú, Y de la forma en que se escribe ahora, menos. ujú. O Claro, sea, porque ahora es con un equipo, con... sí, no, yo la verdad que no. Está bien que todo cambia, o sea, Sí. me parece bien. Y además hay gente joven que lo hace muy bien, o sea, yo la verdad que con la televisión estoy hecho, no tengo muchas ganas de sentarme otra vez a escribir eso. Pero sí, empecé con el teatro, con una asignatura pendiente que es el cine, Ujú, Sí. porque yo empecé estudiando cine ujú. Mm. en el instituto. Soy director de cine recibido y diplomado, por ahí tengo un diploma. Este, y realmente tengo muchas ganas de filmar, pero bueno, la pandemia y un montón de cosas. Tengo un proyecto de cine, Ujú, tengo un proyecto para Amazon con Raúl de Couna también, que me pidió hacer una historia de 12 capítulos y bueno, la está negociando con Amazon. ujú, Eh, la hago porque es Raúl, Mm. la hago porque son 12 capítulos y porque, bueno, la historia me gusta, debo confesar. Pero yo preferiría hacer teatro y cine. ujú. Y Hace cuando la última vez que viajé, que fue a fin del año
2019, antes que unos meses después estalló la pandemia. Estuve viviendo unos días en la casa de una dramaturga en Londres, dramaturga inglesa, que me dio una obra de ella, que es para una actriz que hace varios personajes, muy divertida, y estuve traduciéndola y adaptándola, y me gustaría poder dirigirla. Así que seguramente, bueno, el año que viene pueda trabajar en ese proyecto, pero tengo ganas de hacer eso. Qué bueno. Y después un proyecto que presenté en una convocatoria para Blood Window, que es un concurso de cine de suspenso y de terror y qué sé yo, que también tengo ganas. Ah, bueno, o sea que tenemos para rato, del sí. Bene para rato. Sí. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho, se nos terminó el programa, vamos a hacer una segunda y una tercera parte. Por supuesto, Dani ahora era virgen de este programa, Dani. Sí. Bueno, nos vemos. No había ni la mitad de lo que... No, ya sé. Falta. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Chicos, cuando quieran estoy a disposición de ustedes. Muy bueno el programa, los felicito por el trabajo que están haciendo. Muy amable, Muchísimas gracias, un beso. Y nos despedimos de toda la gente que nos está escuchando hasta la semana que viene. La semana que viene con otro autor. Exacto, bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.